mi corazón. Feliz sábado. ¿Cómo estáis? Bueno, ya me han dicho con calor, ¿no? Sí, parece que el calor es el tema recurrente de la semana, ¿no? Porque no estamos acostumbrados al calor. A ver, ¿quién viene de Murcia aquí? ¿Hay alguno que vive en Murcia? ¿Eh? Hace calor en Murcia, ¿no? Poco más que aquí, incluso en verano, creo yo, ¿sí? Pero aquí cuando sube un poquito la temperatura hace calor, hace calor, hace calor. Bueno. Quiero hablaros en esta mañana de un tema. Es que hasta este momento no sé si hablarlo o no hablarlo, realmente. No sé qué hacer, estoy ahí en la duda. ¿Qué me recomendáis? ¿Lo digo o no lo digo? Lo digo. Lo habéis pedido, ¿eh? Entonces, voy a hablar de ese tema. Tiene que ver con algo que me aconteció la semana pasada. Ya sabéis que hay diferentes foros, ¿no? Diferentes grupos de WhatsApp. ¿Estáis en algún grupo de WhatsApp? ¿Estáis en algún grupo? ¿Sí? Yo estoy en un montón de grupos, ¿vale? Y en un grupo que es el grupo de los pastores, que somos los que dirigimos, coordinamos, ¿sí?, las zonas. A mí me toca la coordinación de la zona noroeste, Asturias, Galicia, León, toda esa zona, ¿no? Entonces tenemos un foro y cada tanto alguien escribe cosas en ese foro. Yo he aprendido a nunca opinar en ningún foro. O sea, yo solo contesto lo que la gente me pregunta. Yo suelo no opinar. Y menos en un foro donde hay pastores. Porque es muy complicado hablar con los pastores. Los pastores tienen un problema y es que ellos, por formación, creen que saben muchas cosas, ¿no? Entonces es muy difícil hablar con un pastor. Y entonces en este foro, hace poco más de una semana, la semana pasada, al principio de la semana pasada, uno de los colegas colgó una información que se titulaba "Las iglesias vacías de Europa". Y entonces mencionaba que cómo el cristianismo iba retrocediendo en Europa, cómo las iglesias estaban vacías. Claro, aquí pareciera que no está vacío, pero hay una realidad que es estadística, los números no mienten. Y los números lo que dicen es que la población de cristianos en Europa no es que crece, es que decrece. Y decrece mucho más entre los europeos nativos, ¿sí? Decrece mucho más entre los europeos nativos. De hecho, nuestra iglesia, la iglesia adventista, a nivel de europeos nativos, no crece absolutamente nada, decrece, normalmente decrece. Tenemos lugares en algunas partes donde la presencia adventista nativa ya directamente no existe. No hay personas que sean nativas de ese lugar que vayan a la iglesia adventista. Si te vas a Noruega, si te vas a Dinamarca, si te vas a Suecia, vamos a ver que hay lugares donde directamente no vas a encontrar un sueco. Pero no me voy a ir muy lejos, ¿sí? Si te vas a la iglesia de Oviedo, vas a ver que la iglesia de Oviedo está compuesta por un 50% de hermanos de origen rumano, ¿sí?, no nacidos aquí, y un 50% de hermanos hispanos americanos. Aquí está un poco más raleado la cosa, tenemos un 25 y el resto mezclado, ¿no? 25 de aquí y el resto repartido, ¿no? Pero esa es la realidad. Y entonces este artículo hablaba de ese problema de que las iglesias cada vez van quedando vacías y mostraba una serie de estadísticas. Y entonces todos empezaron a dar una serie de opiniones. Oh, qué tremendo, oh, qué tristeza, oh, qué dolor, oh, qué sufrimiento, oh, qué angustia, oh. Y entonces yo ese día estaba sentado tomando el fresco, porque era temprano, y digo, voy a opinar. Y entonces escribí mi opinión que la voy a compartir con vosotros en esta mañana. Y pongo simplemente esto. También habría que preguntarse si el modelo de iglesia que tenemos responde a la mente del individuo actual.
¿Y por qué nos resistimos a formas? ¿Por qué nos resistimos a formas que realmente no tienen ningún impacto en el hombre posmoderno y poscristiano? Seguimos teniendo una iglesia por y para nosotros, donde nos incomodamos por todo lo diferente o lo canónicamente establecido. Música, vestimenta, arreglo, dieta, recreación y un sinfín de etcétera siguen siendo centro de los conflictos internos entre los fariseos y saduceos que forman buena parte de nuestras congregaciones. Y quizás sea nuestra culpa, o por lo menos la mía. Punto suspensivo. Porque si mal no recuerdo, leí alguna vez algo que decía, tal el sacerdote, tal el pueblo. No voy a leer todas las contestaciones porque están un poquito durillas, ¿sí? Pero ¿cuál es la conclusión a la que llego? ¿Cómo nos cuesta hacer autocrítica a nosotros los cristianos? Nos hemos desarrollado en un etnocentrismo espiritual que nos cuesta tremendamente reconocer cuando hay cosas que debemos cambiar, mejorar, superar o modificar. Nos cuesta tremendamente. Nos cuesta a todos tremendamente hacer autocrítica. Y yo quiero en esta mañana hablar un poco de eso, hablar de qué debe ser lo central en la vida de cada uno de nosotros para que realmente nosotros podamos darnos cuenta si algo debe cambiar. Y quiero llevarlos a la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, porque Gálatas es una carta de crítica, una carta donde el apóstol está llevando a la iglesia a hacer una autocrítica de lo que está pasando. ¿Qué está ocurriendo en la iglesia de Galacia? ¿Qué es lo que acontece para que la iglesia, en vez de avanzar, esté retrocediendo? Para que la iglesia, en vez de ser lo que debiera ser, no esté cumpliendo con el proyecto, el propósito de Dios en la vida. Pero esto también se aplica a cada uno de nosotros de manera individual, para que nosotros podamos ver realmente cuál es el centro, el fundamento de nuestra existencia, qué es lo verdaderamente importante. Ya sabéis que el apóstol escribe la carta a los Gálatas en un contexto determinado. Él escribe la carta a los Gálatas para tratar un problema que se estaba viviendo en la iglesia de Galacia. El problema es que la iglesia se estaba apartando de lo que era realmente el camino de Dios, el propósito de Dios para la iglesia. Si vais a Gálatas capítulo 1, vais a ver que luego de la salutación que hace Pablo, versículo 2, a las iglesias de Galacia, en el versículo 6 dice algo que es tremendo el apóstol San Pablo. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese era el problema que estaba viviendo la iglesia de Galacia en ese momento. Estaba siguiendo un evangelio diferente. Y al seguir ese evangelio diferente, el resultado es que la iglesia de Galacia y los miembros de la iglesia de Galacia iban en franco retroceso espiritual. La iglesia no progresaba espiritualmente. Pero no porque la iglesia no hiciera cosas, sino porque el foco de la iglesia era un foco que era completamente equivocado. Si vais, por ejemplo, al capítulo 3 de Gálatas, al capítulo 2, perdón, vais a ver dónde empieza a enfocar Pablo el problema en la iglesia de Galacia. Versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre justificado no por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuál es el problema que estaba viviendo la iglesia de Galacia? Era un problema relacionado con su relación con Jesús, la centralidad de la persona y de la obra de Jesús en la vida y en el mensaje de cada uno de los miembros de la iglesia de Galacia. Al punto que Pablo les está diciendo, vosotros estáis equivocados al creer que podemos alcanzar un cambio de posición delante de Dios a través de lo que hacemos. Y el versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, 2:21, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En el capítulo 3 les llega a decir, oh Gálatas insensatos, literalmente tontos. Les está diciendo tontos, ¿eh? Oh Gálatas tontos. ¿Quién os faciló? Literalmente, ¿quién os embrujó?
Eso es la palabra que está utilizando Pablo. O sea, ¿qué brujería habéis recibido en vuestra vida para que realmente vosotros, ¿sí?, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, ahora habéis cambiado? Y les hace una pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan tontos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Cuál era el problema que estaba teniendo la iglesia de Galacia? El problema central de la iglesia de Galacia es que, como resultado de la influencia de algunos maestros que se dedicaban a ir por las iglesias, estaban enseñando que los miembros de la iglesia no podían recibir el Espíritu Santo si no hacían esto, aquello y lo otro. Que Dios no iba a estar en la vida de ellos si no se comportaban así. Al punto, fijaros, capítulo 4 de Gálatas, versículo 8 en adelante, les dice Pablo lo siguiente: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Esto nos da una clave para entender el problema de la iglesia de Galacia. Cuando está hablando de los días, ¿dónde nosotros encontramos días de guardar? En todo el Antiguo Testamento, Levítico 23, Levítico 16, encontramos una cantidad de días festivos que había dentro del pueblo de Israel, llamados sábados rituales. ¿Recordáis eso? Los días, los meses, los novilunios, la festividad mensual del novilunio, los tiempos y los años, anualmente el día de expiación. Aquí evidentemente Pablo está hablando de que el problema que estaba teniendo la iglesia de Galacia es que se estaba volviendo al judaísmo. Habían creído en Cristo, pero ahora se estaban volviendo al judaísmo. Y ahora creían que si ellos no hacían determinadas cosas, si ellos no cumplían determinados ritos, si ellos no cumplían determinados preceptos, el Espíritu de Dios no iba a venir sobre ellos. Y empezaron a creer que ellos se podían salvar sobre la base de lo que ellos hacían, a salvarse por lo que ellos realizaban, por obedecer esto, obedecer aquello y obedecer lo otro. Y yo sé que nosotros podemos decir en este momento: pastor, pero nosotros no tenemos el problema de la iglesia de Galacia. Aquí no guardamos las festividades rituales, no guardamos los sábados rituales, nosotros no guardamos la nueva luna, no guardamos el día de expiación ni nada por el estilo. Pero te voy a contar algo. Hace algunos años yo era pastor en una iglesia. No voy a decir el nombre de la iglesia por una cuestión ética. Y entonces un sábado a la mañana les dije: voy a hacer una pregunta, pero me tenéis que contestar inmediatamente, todos a una. Y le digo: ¿cuántos de los que están aquí, si Cristo viniera hoy, están salvados? Hubo uno o dos que levantaron la mano, el resto se quedó como vosotros. Se quedó pensando. Y muchos se quedaron pensando, quizás haciendo en un segundo un examen de conciencia para ver las cosas en las que están bien o en las que están mal. Lo que hacen, lo que no hacen, lo que dejan de hacer, lo que cumplen, lo que no cumplen. Porque en el fondo nosotros, aunque no guardamos las festividades rituales, las nuevas lunas, el día de expiación, en un rincón de nosotros seguimos pensando que de alguna manera, si no alcanzo cierto nivel de perfección, no me voy a salvar. Si no alcanzo cierto nivel exigible de obediencia y lealtad perfecta a determinadas cosas, no me voy a salvar. Si tuviera que clasificar a muchos de nosotros, o nos tuviéramos que clasificar a nosotros, ¿cómo entendemos la salvación? Pues la entendemos como los Gálatas a los que Pablo les está escribiendo y les está diciendo: ¿quién os embrujó para apartaros del evangelio que habéis recibido? ¿Por qué?
estáis tan tontos, sois tan insensatos? ¿Por qué creéis que vais a recibir la presencia de Dios por las obras y no por la fe? Mirad, hermanos, hay una realidad que nos presenta aquí el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, y es que todo lo que se produce en la vida del creyente es el resultado de la fe que pone en Jesucristo. No hay absolutamente ninguna posibilidad de perdón si no se ejerce fe en Jesucristo. No hay posibilidad de salvación si no se ejerce fe en Jesucristo. No hay posibilidad de redención si no se ejerce fe en Jesucristo. Pero no es algo que solamente debe producirse en un momento de la vida. Es algo que nos acompaña constantemente a lo largo de la vida. Y vamos a repasar algunas cosas que son fundamentales en el contexto de la salvación para nosotros. Id por favor a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1 de 1 Corintios. Y quiero que leáis conmigo capítulo 1 de 1 Corintios. Fijaros lo que dice el versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Punto número 1. Conocer acerca de Dios es necesario y es importante, pero no te garantiza realmente que tú tengas el conocimiento correcto. La salvación viene como resultado de estar en Cristo, no de la cantidad de cosas que una persona conoce. La salvación viene como resultado de lo que Cristo ha hecho por mí y yo lo acepto a Él, no de la cantidad de cosas que yo conozco finalmente. Si no, la salvación podría ser por el conocimiento. Por eso Pablo dice, en Cristo está tu conocimiento. De ahí que cuando él le escribe también a la iglesia de Colosas, le dice, no os dejéis engañar por filosofías humanas y huecas sutilezas, según las traducciones del mundo y no según Cristo, porque en Él está toda la plenitud de la divinidad. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Qué quiero decir con esto? Que conocer las doctrinas está bien, pero las doctrinas tienen un único propósito. Las doctrinas tienen el propósito de ayudarnos a nosotros a conocer el carácter de Dios. Cuando yo termino confiando más en la doctrina o en la práctica de la doctrina que en Jesucristo, estoy haciendo de la doctrina un ídolo. Y la idolatría no salva. Porque la doctrina puede ser importante, la doctrina puede ser útil, pero en realidad la doctrina no es Jesucristo. La doctrina tiene que ser un medio, si acaso, para llevarme a un conocimiento de la persona y de la obra de Jesucristo. Las doctrinas, la comprensión de las doctrinas en sí, no otorgan la salvación a una persona. Toda la sabiduría que yo tenga, si no se centra en aquel que es el camino, la verdad y la vida, todo el conocimiento que yo tenga, si no se centra en él, no tiene ningún valor. Yo puedo conocer mucho acerca de algo. Y os decía al principio que hablar con los que han estudiado teología es difícil, porque los que han acumulado títulos a veces creen que la acumulación de títulos les da más conocimiento muchas veces. Pero haber estudiado de cosas te puede dar información, que es muy diferente al conocimiento. Una cosa es tener información y otra cosa es conocer acerca de algo. Y por más que tú conozcas mucho, no significa que no tengas que seguir aprendiendo, que no tengas que seguir creciendo y comprendiendo realmente a la persona y a la obra de Jesús. Así que en primer lugar, el conocimiento es necesario, pero no te salva, porque el que te salva es Jesucristo. En segundo lugar, San Pablo dice que en Cristo Él es nuestra sabiduría, pero también nuestra justificación. La justificación es el acto de Dios por medio del cual Dios me libera de culpa, me perdona, me absuelve y hace que mi posición delante de Él cambie, de perdido a salvado. Eso no lo puedo ganar por nada de lo que yo absolutamente haga. Es algo que viene como resultado de lo que Cristo ha hecho por mí a través de su vida y a través de su muerte. Y yo puedo aceptar a Cristo y luego llevar una vida santísima, una vida de obediencia extraordinaria a su voluntad. Pero no importa la cantidad de obediencia que yo acumule, siempre la justificación va a ser el resultado de lo que Cristo ha hecho por mí. Y solo la puedo recibir y la puedo mantener en la medida que yo pongo mi fe cada día en Jesucristo.
que yo ejerzo mi fe cada día en Jesucristo. Y alguno me dirá, bueno, pero esto es relativamente fácil. Pues es fácil si tú eres el ladrón que está en la cruz, que dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y entonces el Señor te hace la promesa que estarás en el paraíso y te mueres ese día. O sea, ejercer fe durante un momento y morirte, eso es fácil. Lo complicado es hacerlo cada día de tu vida. Es mantener tu fe en Cristo como tu única seguridad y esperanza, pase lo que pase. Aunque se te muera un hijo, aunque pierdas el trabajo, aunque te enfermes de una enfermedad terminal, aunque tu familia te dé la espalda, aunque te acontejan desgracias y complicaciones, aunque a veces vivas en un contexto hostil. Ejercer la fe cada día en Jesucristo es la batalla que Dios nos invita a vivir a cada uno de nosotros, es la batalla de la fe. Por lo tanto, yo puedo ser justificado si cada día yo creo en Jesucristo. Cada día puedo recibir el perdón, la absolución y ser libre de la condenación si creo cada día en Jesucristo. No es algo que yo me puedo ganar, no es algo que yo puedo lograr. Pero algunos dirán, sí, pastor, pero no es solamente la fe, también hay que obedecer, porque si no hay obediencia, nosotros no nos estamos preparando para el cielo, hay que ser obediente. Pero mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice más, por Él estáis vosotros en Cristo, el cual, Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, y ahora ¿qué dice? Santificación. La verdadera santificación es el resultado de la presencia de Cristo en tu vida. No es el resultado de tu esfuerzo. El resultado del esfuerzo humano está condenado siempre al fracaso. Y hay muchas cosas que nosotros no hacemos porque no nos cuestan, simplemente porque no nos cuestan. ¿Sí? Yo os conté, lo voy a contar para los que no escucharon, el Alzheimer me ayuda a repetir cosas, ¿sí? Cuando yo me casé, al poco tiempo de casarme, mi mujer, que es la que siempre ha mandado en casa, no sé en las vuestras, ¿sí? Yo soy típico marido mandado que obedece y hace caso, ¿no? Entonces mi mujer un día dijo, mira, vamos a ser vegetarianos. Y yo le digo, ¿y eso qué es? Y me dice que no vamos a comer más carne en esta casa. Le digo, ningún problema, pero que a mí no me falte el filete, buenas albóndigas y cosas por el estilo. Sí, tú no te preocupes, yo me la arreglo. Ella se lo inventó carnes vegetales extraordinarias, maravillosas, me comí todo, ¿eh? O sea, ningún problema con eso, ¿no? Pero a partir de ese momento ella dijo, vamos a ser vegetarianos. Pero os voy a decir una cosa, a mi mujer en la vida le ha costado ser vegetariana. Jamás le ha costado. Ella es de las vegetarianas que nunca le echó el mínimo esfuerzo a ser vegetariana. Mi mujer escucha el olor de la carne asada y lo relaciona con el benzopireno, por ejemplo. Oh, dice, olor a benzopireno. El benzopireno es cancerígeno. Y empieza a pensar en las consecuencias del benzopireno. Dice, qué malo es el benzopireno, qué asco me da el benzopireno. Yo escucho el olor de la carne asada y hago palmas, señores. Digo, holocausto grato a Jehová. Qué bonito debe haber sido vivir en el templo, que hacían asado todos los días. Porque a mí me cuesta no comerlo, a ella no. Y en la vida hay muchas cosas que nosotros no hacemos porque no nos cuestan. A veces nos portamos bien porque no nos cuesta no portarnos mal. No, o sea, o portarnos bien en ese aspecto o en esa área. Y cada uno tiene una historia diferente, cada uno tiene una realidad diferente. La verdadera santificación no es simplemente no hacer determinadas cosas, porque a veces no hacemos determinadas cosas o porque no nos cuesta, o porque ya nos han educado de esa manera y estamos acostumbrados a eso, o porque tenemos miedo. Y tenemos miedo a que la ira de Dios venga sobre nosotros si hacemos algo indebido. Y puede ser que también lo hagamos por amor, ¿eh? Por amor también se obedece. De hecho, en el libro El Camino a Cristo dice hay muchas formas de obediencia, pero la única forma de obediencia que Dios acepta es la obediencia por amor. También por amor se obedece. Pero la verdadera santificación es el resultado de la obra de Cristo en nosotros, no de nuestro esfuerzo. Yo puedo esforzarme toda la vida por ser bueno. Mis esfuerzos están condenados al fracaso. Porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Habéis leído ese versículo en Colosenses? Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Porque la santificación es dejar que Cristo viva su vida en nosotros. Es su victoria, es su triunfo, es sus logros. La santificación es que Él produce el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. La salvación es que Él hace en nosotros para que nosotros finalmente
vivamos para su gloria y para su honra. La santificación no es gloria nuestra, la santificación es gloria de Dios también. Así que estáis en Cristo, que es sabiduría de Dios, que es justificación y que es santificación. Pero fijaros cómo termina el texto, y redención. Aquí la palabra redención es una palabra muy bonita. Ayer daba un estudio bíblico y me decían, la palabra redención, ¿de dónde viene? Viene de dos palabras griegas, la palabra apó y la palabra lutrón, de donde viene una palabra que se inventa Pablo, que es la palabra apolutrosis, de apó y lutrón. Apó en griego significa soltar, liberar, es la palabra que se utiliza para hablar de que alguien ha soltado un animal. Si tenía un burro, una mula, un caballo atado, lo suelta, lo libera, ¿sí? Es soltar, es liberar. Pero la palabra lutrón es la palabra que se utilizaba para hablar del precio de compra de un esclavo. El lutrón era la moneda que se utilizaba para pagar el esclavo. Entonces, apolutrosis es liberar por un precio de compra a un esclavo. Ese sería el significado de la palabra redención. Mi redención, en todo el sentido, es el resultado de aquel que me liberó y pagó el precio. Yo no me he liberado a mí mismo de la culpa y de la condenación del pecado. Yo no me puedo liberar a mí mismo del poder del pecado y yo no puedo liberarme a mí mismo de la presencia del pecado. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que Él, a través de su vida y de su muerte, de su resurrección, de su obra, nos trajera la sabiduría divina, para que nosotros realmente conozcamos el carácter de Dios. Por eso nos dice, en Él está la sabiduría, porque realmente entendemos y conocemos el plan de Dios en y con Jesucristo, para que a través de Él obtengamos la justificación. Por su vida y por su muerte somos absueltos y librados de culpa y de condenación, para que por Él, por su poder, seamos transformados, la santificación, y para que por Él y gracias a Él, finalmente este cuerpo de muerte, este cuerpo corruptible sea vestido de incorrupción y este cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad. Cuando Cristo finalmente venga, seré redimido absolutamente. Ahora soy perdonado, ahora soy transformado, pero finalmente este cuerpo será nuevamente liberado completamente de la presencia y de las consecuencias del pecado. Para que un esclavo fuera liberado, hacían falta un par de cosas. Alguien que comprara al esclavo y pagara el precio del rescate. Eran dos cosas diferentes. Tú podías comprar un esclavo, pero el esclavo lo comprabas para que te sirva. Pero cuando tú comprabas un esclavo, tú podías comprarlo para dos cosas. Podías comprarlo para que te sirva o podías comprarlo para liberarlo. Si lo ibas a liberar, tenías que pagar el precio de la liberación también del esclavo. Todo eso estaba establecido. Así que tú pagabas por comprar al esclavo y pagabas por liberar al esclavo. Y luego había otro acto. Los esclavos tenían grilletes. Había que romper la cadena del esclavo. Entonces solía utilizar un martillo, una masa, para romper la cadena que sujetaba al esclavo. Pagar la liberación, pagar el rescate y liberarlo. Os hago una pregunta. ¿Qué pensáis vosotros de un esclavo por el cual se pagó un precio de liberación, se pagó un precio de rescate y luego se lo liberó de las cadenas? Que él ahora se postró delante del martillo y digo, gracias a este martillo yo soy libre. ¿Creéis eso? ¿Sabéis? Cuando finalmente nosotros confiamos en lo que nosotros hacemos, somos, en lo que nosotros logramos, en lo que se produce en nosotros, es como haber recibido la liberación, la redención, haber sido suelto de nuestras cadenas, pero agradecerle al martillo en vez de aquel que pagó y liberó. Nosotros llegaremos al reino de los cielos porque alguien pagó, porque alguien redimió y porque alguien liberó. Ese es el camino de la salvación para todos nosotros. Por eso es que Pablo, cuando se dirige a la iglesia de los Gálatas, dice, Gálatas insensatos, ¿quién
os embrujó para seguir un evangelio diferente? ¿Por qué ahora, en vez de confiar en aquel que dio su vida por vosotros, confiáis en lo que os pasa, en lo que os ocurre o os deja de ocurrir? ¿Por qué os queréis salvar y recibir la presencia del Espíritu a través de actos y a través de hechos, cuando el único camino es lo que Cristo ha hecho por vosotros? Y termina diciendo el apóstol Pablo, capítulo 5 de la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 4, dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De Cristo os separáis los que a través de la obediencia queréis alcanzar el perdón, la absolución, la liberación. Habéis caído de la gracia, le dice el apóstol San Pablo. Y en el capítulo 6, fijaros lo que dice, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Queridos hermanos, voy a volver al mensaje del grupo de ungidos que tuve aquel día, ¿sí? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué decrecemos? ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué en vez de crecer estamos decreciendo? ¿Por qué hay lugares donde la iglesia no prospera? ¿Por qué nos cuesta tanto realmente asumir cosas que ocurren entre nosotros? ¿No será que el problema que nosotros estamos teniendo, queridos hermanos, es que hemos perdido de vista a Jesús como lo central en nuestras vidas? ¿No será que de alguna manera no estamos creciendo, no estamos avanzando, o nuestras iglesias van quedando vacías porque lo que dijo Jesús no lo hacemos? Mirad, Jesús dijo cuando estuvo en la tierra algo: si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Él no dijo: si las doctrinas son levantadas, la gente será atraída. Si un estilo de vida es levantado, la gente será atraída. Si determinadas creencias son levantadas, la gente será atraída. Si determinadas formas litúrgicas y de adoración son levantadas, la gente será atraída. Jesucristo dijo: si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Lo que la iglesia necesita para crecer es levantar a Jesucristo. Pero una iglesia no podrá nunca levantar a Jesucristo a menos que sus miembros hagan de Jesucristo lo primero, lo principal, lo último y lo más importante en sus vidas y en su existencia. Ninguna iglesia podrá levantar a Jesucristo mientras Cristo no sea para esa iglesia su sabiduría, su justificación, su santificación y su redención. Solo cuando lo hagamos, la iglesia no decrecerá, la iglesia crecerá, la iglesia avanzará y la iglesia prosperará. Pero por sobre todas las cosas, nuestro cristianismo personal e individual será auténtico, próspero y dará frutos, que finalmente es lo que Dios espera en la vida de cada uno. Que Dios nos ayude para esto. Amén.